una sesión un poco especial. Bien, como sabéis, hoy tenemos nuestra primera sesión de resolución de casos prácticos. Es una sesión un poco especial porque en vez de continuar con el tema, trataremos el primero de los casos prácticos que tenéis que hacer durante la asignatura. Haremos una pequeña presentación sobre el caso práctico y después os separaré en grupos, pero grupos, no los grupos con los que vais a tener que presentar el trabajo, sino grupos aquí aleatorios de clase para comentar algún tema del caso práctico, de manera que con esta presentación tengáis un par de semanas para trabajar vosotros en vuestro caso práctico, con los grupos que tenéis asignados por la UNIR y presentarlo. Después de presentar el trabajo, haremos una sesión de corrección del caso práctico, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, aquí en la UNIR utilizamos en los másteres el modelo MBA, que funciona pues con estas sesiones específicas de resolver un caso en la vida real que nos sirva pues para calibrar si realmente estamos adquiriendo conocimientos o no. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla. Vale. A ver. No sé si me estáis viendo ya. Creo que sí, ¿no? Estáis pudiendo ver mi pantalla. Sí, ya veo que sí. Vale. Entonces, bueno, si vosotros vais aquí a tareas, tenéis el caso práctico número 1, que tenéis dos documentos, que imagino que ya habréis visto. Este documento, que es el documento PDF de Harvard, que bueno, pues que es el documento que tenéis que leer y que será la base del caso práctico, ¿vale? Y además de este documento tenéis las instrucciones en Word, que son las que tenéis que tener en cuenta a la hora pues de realizar el caso práctico. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso primero a las instrucciones para tener un poco en cuenta los aspectos formales y lo que se pide de vosotros en el caso práctico. Y después haremos este pequeño ejercicio de profundizar en el contenido del caso práctico, en lo que conocemos como la integración económica de la Unión Europea. Y bueno, os dividiré en grupos para que comentéis un poquito algunas cuestiones. Entonces, bueno, como veis, el objetivo de este caso práctico es analizar la Unión Europea como la mejor iniciativa, la iniciativa más completa de la historia y del mundo de integración económica. Si os acordáis, cuando estuvimos hablando de integración económica, de los diferentes niveles, en todos los niveles la Unión Europea era un ejemplo, porque es la única institución política que, manteniendo la independencia política de sus miembros, ha alcanzado una integración económica pues plena. Es decir, aunque son países independientes, mantienen un único mercado y una unidad económica total. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco un análisis sobre esta integración económica de la Unión Europea que nos sirva para reflexionar sobre su influencia en la productividad, en el desarrollo económico de la región y que al mismo tiempo pues, pueda servir un poco de ejemplo para otros procesos de integración económica que pueden darse en el mundo. Muchos sois ciudadanos o residís en países de América del Sur, pues ahí tenemos otro ejemplo de integración económica bastante interesante, que es Mercosur, que poco a poco, pues, aunque a una velocidad diferente de lo que lo hace la Unión Europea, por supuesto, de lo que lo ha hecho la Unión Europea, pues pretende también integrarse económicamente, ¿no? Pues mediante este estudio de la Unión Europea vamos a intentar pues, sacar conclusiones que sean aplicables a otros bloques económicos del mundo. Entonces, bueno, como veis aquí en las pautas de elaboración, tenéis que poner en práctica los conocimientos que estamos impartiendo en la asignatura y además, bueno, pues leer detenidamente pues el caso de Harvard School que os presentaba anteriormente. Y tenéis que responder a estas tres preguntas que son las que se van a evaluar. La primera pregunta tenéis que presentar una definición de integración económica, una explicación de lo que es para vosotros la integración económica, teniendo en cuenta lo que habéis aprendido y lo que habéis leído sobre la Unión Europea. Entonces, bueno, los diferentes niveles de la integración económica, qué implicaciones puede suponer alcanzar los niveles en su totalidad, como ha hecho la Unión Europea, qué relación tiene la integración económica con la globalización. Esto sobre todo, pues cuando hablemos de globalización la semana que viene, pues podréis incluirlo en el trabajo. Y luego, bueno, pues como un poco todo esto se entremezcla con las relaciones internacionales, ¿vale? Entonces, bueno, la segunda pregunta ya se centra en los beneficios específicos de un país. Entonces, bueno,
aunque teóricamente es muy beneficioso desarrollar este tipo de acuerdos económicos, estamos viendo que cada vez, pues, cada vez en menos países o el volumen de acuerdos de integración económica que se están suscribiendo en el mundo cada vez es menor. Entonces, bueno, pues aquí tenéis que hacer un poco de reflexión sobre por qué cada vez hay menos acuerdos de integración económica y, bueno, qué relación tiene con la cooperación internacional. Y por último, bueno, pues tenéis que hacer un mapa, un esquema en el que presentéis la Unión Europea como ejemplo de integración económica, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, cuando resolváis esto vais a tener que respaldar la información que proporcionéis con fuentes bibliográficas, ¿vale? Entonces, bueno, información importante, tenéis que elaborar un documento en Word que tendréis que subir o en PDF, resolviendo las preguntas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco de información específica sobre cómo tiene que ser este documento, una extensión máxima de 10 páginas, calibre 12, interlineado 1,5, bueno, y por supuesto, ahora vamos a comentar un poquito el uso de la inteligencia artificial. Estos aspectos formales son muy importantes, ya que, bueno, es la única forma de dotarle de uniformidad a los trabajos y a la modalidad de trabajo de la UNID. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, el corrector lo tendrá en cuenta, entonces, bueno, pues ya que es muy sencillo, pues poner justo la fuente que pone y el interlineado, pues al final cuando tengáis todo el documento ya preparado, os aseguráis de que esto está bien hecho y listo. Importante, importante, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. No se le pueden poner puertas al campo, es decir, no se puede decir aquí prohibido utilizar ChatGPT, eso es imposible, no se le pueden poner puertas al campo, pero hay que utilizarlo de forma adecuada. Igual que hace pues 20 años cuando se empezó a utilizar Internet, pues había que utilizarlo de forma adecuada, pues lo mismo, ¿no? Utilizad la inteligencia artificial como herramienta, no como sustituto de vuestro trabajo. Entonces, bueno, como dice aquí en el párrafo, ahí tenéis que leer, entender, parafrasear, contrastar y siempre, siempre, siempre citar fuentes que validen las indicaciones que os pueda aportar la inteligencia artificial. Como sabéis, en todos los trabajos de la UNIR, pues podéis ver siempre cuál es la rúbrica, es decir, qué se va a calificar, y aquí vais a ver pues, los 5 criterios que va a emplear el profesor corrector. Comprensión respecto a qué es la integración económica, identificación de los factores, pues eso, los tipos de acuerdos comerciales que hay, discernimiento sobre el papel de los niveles de integración económica y, bueno, y reconocimiento de los diferentes tipos de acuerdos comerciales. Luego le echéis un vistazo. Tenéis que tener en cuenta que esta rúbrica es una herramienta que tiene el profesor corrector para guiarse en vuestra corrección, pero no se va a aplicar de forma matemática. Es decir, a lo mejor un criterio está ligeramente un poco peor de lo que se espera, pero el profesor corrector considera que a cambio se compensa con una excelencia en otros los criterios y por tanto, pues bueno, no, ya os digo, esto no va a ser matemática pura, pero sí que es la herramienta, la guía que utilizará el profesor corrector pues para corregir vuestro caso, ¿vale? Pues bueno, por último, como siempre, importantísimo utilizar bibliografía y en concreto, pues bibliografía y citarla en formato APA. Tenéis varios vídeos de la UNIR que seguro que tenéis a vuestra disposición con cómo citar en APA, cómo acceder a los recursos bibliográficos de la UNIR. De todas formas, luego los colgaré en el foro 10 minutos por si acaso pues pudieran ser de utilidad, ¿vale? Bueno, bien, esto en cuanto a los aspectos formales. ¿Tenéis alguna duda respecto a los aspectos formales y el contenido y los objetivos del trabajo? Pablo, tengo una pequeña duda Sí, y es adelante, acerca de Diego. del documento de la entrega del trabajo. ¿Tiene que ir como tal en ese documento que nos está presentando? ¿Puede ir en otro Word? ¿Tiene que ir con los No, logos de no, la UNIR? puede ir en otro Word, puede ir en otro Word. Puede ir en otro Word en el que vosotros, pues, con un formato académico, pues presentéis, pero sí que quede claro cuál es la respuesta a cada una de las tres preguntas, ¿vale? Ah, ok, listo. Pues bueno, al final es una extensión máxima de 10 páginas lo que tenéis, ¿vale? Así que bueno, tenéis más que espacio más que de sobra para responder a las cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pues nada, si no tenéis más preguntas, vamos a empezar ahora con una pequeña introducción sobre el caso práctico, sobre el contenido del caso práctico, y después pues haremos los grupos para que tengáis pues una pequeña conversación en grupo sobre algún aspecto del caso práctico que os voy a mencionar. Bien,
Voy a presentar. ¿Veis la presentación? ¿No? Sí, sí veo que, que se está compartiendo. Perfecto. Bueno, pues bueno, este es un poco el inicio de lo que íbamos a hacer, la presentación del caso práctico, que ya lo hemos hecho. Vamos a hablar de integración económica, vamos a hablar un poco de la historia de la integración económica europea y con estas dos claves teóricas, pues os dividiré en grupos para que podáis tener una pequeña discusión antes de pues, terminar la sesión con unas conclusiones. Entonces, bueno, importantísimo la fecha de entrega, ¿vale? El 4 de mayo. Fecha de entrega 4 de mayo. Al final, en esto hay que ser estrictos porque, claro, entre entregarlo el 5, el 6, el 7, no se puede poner, pues un límite. Venga, al 5 sí que le dejamos, pero al 6 no. Si la fecha de entrega estimada es el 4 de mayo, pues lo mejor es organizarse para entregarlo en la fecha que se solicita, ¿vale? El 4 de mayo, tranquilamente. Un apunte importante, mmm, como veréis, todos los alumnos tenéis abierta la tarea de entregar. Entonces, lo recomendable es que todos hagáis la entrega, ¿vale? Todos los miembros del equipo, pues presentaréis el mismo documento, pero no pasa nada. Haced la entrega igualmente, ¿vale? Porque al profesor corrector le simplifica mucho la tarea y, sobre todo, que queda plasmado que habéis entregado vuestro trabajo. Con eso, pues, os evitáis cualquier posible problema en el futuro. Entonces, yo recomiendo que todos los miembros del trabajo, todos los miembros del grupo, presentéis, subáis el documento en PDF o Word al aula virtual. Además, como sabéis, el jefe de equipo tiene que presentar también el documento este de control, un poco pues explicando cómo ha ido el trabajo en el equipo, ¿vale? El documento este sí que solamente lo tiene que entregar el jefe, pero el caso práctico, la resolución del caso práctico, deberíais subirlo todos los alumnos, ¿vale? Todos los alumnos del grupo. Bien, pasando ya a mantener un poco en materia, cuando hablamos de integración económica, que ya hablamos en su día entre la primera y la segunda de las clases, este cuadro es pues quizá el cuadro por excelencia que os puede servir de referencia. No está en los apuntes, es un cuadro que he creado yo, entonces, bueno, que utilizo habitualmente, pero os puede servir de guía para profundizar y para buscar información pues en fuentes bibliográficas pues con peso y de referencia que os pueden servir de información a la hora de elaborar el caso práctico. Entonces, bueno, al final, cuando hablamos de integración económica, lo que estamos diciendo es que dos países o dos mercados que son independientes empiezan a interconectarse cada vez más. Entonces, dos países, cuando sus economías se conectan, lo hacen a través de diferentes flujos. Lo más básico, pues el flujo de bienes y servicios, es decir, bueno, lo más básico de todo, el flujo de bienes, es decir, las exportaciones e importaciones. Dos países que no tienen ningún tipo de integración económica, pues podemos estar hablando de, pues no lo sé, Corea del Norte y Portugal, o por Corea del Norte y España, dos países pues, con dos economías totalmente opuestas, sin ningún tipo de integración, ni siquiera tienen exportaciones o importaciones de bienes, o muy poquitos, ¿no? Es el nivel más básico de integración económica, el flujo de bienes y servicios. El flujo de bienes y en un segundo nivel, el flujo de servicios, ¿vale? Pero bueno, el nivel más básico de integración económica es la circulación de bienes y servicios. Además de la circulación de bienes y servicios, pues se puede ir profundizando en un nivel mayor de integración económica hasta alcanzar un momento en el que las dos economías se han fusionado completamente y en lugar de ser dos economías independientes, funcionan como una única economía a todos los efectos. En el mundo solamente hay una entidad que ha conseguido ese nivel total, completo de integración económica, es decir, un momento en el que las economías de los diferentes estados que conforman esta entidad no se diferencian, son una única economía. Y aunque los estados siguen siendo estados independientes, sus economías se han fusionado por completo. Estamos hablando, como os podéis imaginar, de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, desde que los países tras la Segunda Guerra Mundial empezaron a exportar bienes y servicios hasta que ha alcanzado la integración total, ha seguido una serie de pasos que son los diferentes niveles de integración económica, ¿vale? Entonces, bueno, cuando estos niveles son cuatro grandes niveles, podríamos hablar, cuatro grandes niveles. El primer nivel es la zona de libre comercio, el segundo nivel estamos hablando de una unión aduanera, en el tercer nivel estamos hablando de un mercado común
Y en el último nivel estamos hablando de la Unión Económica y Monetaria. Hay un quinto nivel, como podéis ver en la tabla, que es la unión política o federación, pero en este nivel ya no estamos hablando de unión económica, ya no estamos hablando de dos economías que se integran, sino que estamos hablando de dos naciones que se integran también políticamente. Es lo que, por ejemplo, podría ser pues Estados Unidos de América, que al final es una federación de diferentes estados que se integraron en su día completamente y forman una única unidad política, aunque mantienen una cierta independencia. La Unión Europea estuvo cerca de ser una unión política. Estuvo cerca de ser una unión política cuando se presentó a referéndum en los países miembros la Constitución de la Unión Europea. La Constitución de la Unión Europea. Lo que pasa es que esa Constitución no fue aprobada. No fue aprobada principalmente porque en Francia y en Países Bajos la población rechazó la Constitución Europea. Entonces, bueno, la integración europea se quedó en la integración económica, aunque con cada vez más un mayor elenco de políticas comunes. Pero nunca se ha alcanzado el nivel de unión política o federación o confederación, sobre todo porque, como ahora veréis en la historia de la Unión Europea, a principios de la década de los 2000, pues tanto Francia como Países Bajos abortaron este intento de aprobar una constitución europea que sirviera para todos los países. Entonces, bueno, el primer nivel, la zona de libre comercio. ¿Por qué se caracteriza una zona de libre comercio? Como podéis ver en la tabla, por la libre circulación de bienes y servicios. Libre circulación de bienes y servicios. Cómo se articula una zona de libre comercio? Pues ya lo sabéis, mediante arreglos comerciales preferenciales, ACP, arreglos comerciales preferenciales. Utilizo este término porque es el término que aparece en el caso práctico, ¿vale? Arreglos comerciales preferenciales. Y dentro de los arreglos comerciales preferenciales, debéis saber que en su día yo hablé de un único tipo, de los acuerdos de libre comercio, pero en realidad hay acuerdos comerciales preferenciales de dos tipos. El primero de ellos son los acuerdos comerciales preferenciales unilaterales. ¿Por qué se caracterizan estos acuerdos? Porque si tenemos dos países, uno de los países concede al otro libre circulación de bienes y servicios, pero de forma unilateral, de forma no recíproca. Es decir, el otro no concede esos mismos derechos al país que sí se los ha concedido. Y puedes decir, oye, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Qué país del mundo va a querer entrar o promover un arreglo comercial preferencial unilateral? Pues esto se hace solamente por objetivo, con un motivo de apoyo al desarrollo y de apoyo a los países más pobres. De hecho, si no me equivoco, mencioné en su día el sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea, que es un sistema comercial autónomo por el que la Unión Europea concede precisamente arreglos comerciales preferenciales a países muy pobres. Aquí estamos hablando de los países más pobres del mundo, estamos hablando pues de Somalia, de Mali, de Burkina Faso, pues países con serios problemas, a los que la Unión Europea permite que puedan acceder al mercado europeo sin aranceles, o sea, es decir, libre circulación de determinados bienes y servicios de forma unilateral, a cambio de nada, simplemente como una forma de apoyar su desarrollo económico, ¿vale? Esos son los arreglos comerciales preferenciales unilaterales. Pero como os podéis imaginar, los más comunes del mundo son los acuerdos comerciales preferenciales bilaterales o multilaterales, que también se conocen como acuerdos de libre comercio. Es decir, son esos acuerdos en los que ambos países otorgan la libre circulación de bienes y servicios. Sí, Juan, adelante. Hola Pablo, ¿cómo vas? Eh, Sí, adelante. una inquietud, pero digamos lo que va más enfocado al nombre. ¿Acuerdo es lo mismo que arreglos o Sí, diferente? sí. O sea, podríamos decir que la categoría principal es arreglo comercial preferencial, y debajo, podríamos hablar de los arreglos comerciales preferenciales unilaterales o bilaterales o multilaterales, y a los acuerdos comerciales preferenciales multilaterales o bilaterales se les conoce como acuerdos de libre comercio, ¿vale? Pero es un nombre, es una nomenclatura, pero hay muchas más, se les puede llamar de diferentes formas, ¿vale? Yo estoy utilizando esta, que no la usé en la clase, porque es la que aparece en el caso práctico, ¿vale? Es por este motivo. Ok, ¿por qué te lo pregunto? Porque preciso cuando estaba haciendo las averiguaciones del trabajo, en algunas páginas o en algunos escritos está como acuerdo.
y en otro está como arreglo. Claro, Entonces, por no eso sé te si digo, era es, la es un, misma similitud. sí, es lo mismo, es lo mismo. La clave es lo que tienes que ver es si en el concepto, si estamos hablando de los que son unilaterales o bilaterales. Si no dice nada, lo habitual es que estemos hablando de los bilaterales, porque son los más normales, son los que suscriben los países entre sí. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, este es el primer nivel que, como ya veremos, la Unión Europea lo alcanzó muy pronto, lo alcanzó muy pronto. Un acuerdo de libre comercio entre los estados fundadores de la Comunidad Económica Europea. Cuando os leáis ese caso práctico, pues también lo veréis. En el segundo nivel tenemos lo que se conoce como unión aduanera. Además de permitir la libre circulación de bienes y servicios entre sí, los países imponen un arancel común. Un arancel común. ¿Esto qué significa? Que con terceros estados, de cara a terceros estados, estados que no forman parte de la zona de libre comercio, de la unión aduanera, va a existir una única normativa, una única fórmula que regula la entrada de bienes y servicios. Imaginaos que tenemos tres países. Tenemos Portugal, tenemos España y tenemos Marruecos. Imaginaos. Si España y Portugal, antes de que hubiera Unión Europea, esto es un caso hipotético. Si España y Portugal suscriben un acuerdo de libre comercio entre sí solamente, esto supone que España y Portugal no van a tener aranceles entre sí, 0% de aranceles. Pero cada uno, España y Portugal, va a mantener aranceles distintos con Marruecos, los que ellos quieran. Oye, pues a lo mejor España quiere ponerle a Marruecos un arancel del 6% y Portugal pues lo quiere poner del 8%, lo que sea, imaginaos, ¿vale? En ese caso estaríamos hablando de una zona de libre comercio. España y Portugal tienen una zona de libre comercio entre sí y luego pues cada uno se relaciona de forma independiente con Marruecos. En una unión aduanera, que también se hace a través de un acuerdo de libre comercio, lo que pasa es que se incluyen compromisos de implementar un arancel común. Lo que pasa es que Portugal y España se ponen de acuerdo para imponer un mismo arancel a Marruecos, de modo que da igual que los productos entren por España o por Portugal, tendrán que hacer frente a el mismo volumen de aranceles o las mismas barreras no arancelarias. ¿Vale? Efectivamente, la Unión Europea también muy pronto, desde el principio, como veremos ahora en un poco el resumen de la integración económica europea, pues alcanzó la unión aduanera, ¿vale? El tercer nivel es lo que se conoce como mercado común. ¿Por qué se caracteriza un mercado común? Por supuesto, por la libre circulación de bienes y servicios. Por supuesto, por la imposición del arancel común. Pero además, se permite la libre circulación de dos flujos adicionales que son fundamentales para la integración económica. Estamos hablando del capital, es decir, la libertad de inversión, que tú puedas invertir en el otro país sin tener que pedir licencias o hacer frente a requisitos específicos por ser tú inversor extranjero, y la libre circulación de trabajo, de personas, movimiento de personas, no tanto movimiento de personas como poder ir a otro país sin visado, sino sobre todo poder trabajar sin tener que pedir permisos especiales. ¿Vale? Estos dos flujos, como os podéis imaginar, son fundamentales para incrementar todavía más o profundizar en la integración económica de los países que forman parte del acuerdo de libre comercio, del mercado común. Y también, como veremos, es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Por último, en el último nivel, estamos hablando de lo que se conoce como Unión Económica y Monetaria. Además de todo lo anterior, los países acuerdan finalmente tener una única política común en materia económica y monetaria. En muchos casos esto implica la creación de una moneda única, de una divisa que sea utilizada por todos los países y además pues una serie de reglas fiscales, de déficit, de política económica, etc. Claro, como os podéis imaginar, la Unión Económica y Monetaria puede tener muchos niveles. Puede haber una Unión Económica y Monetaria en la que realmente todas las políticas fiscales y económicas y monetarias sean comunes, o puede haber uniones económicas y monetarias pues que solamente algunas políticas sean comunes o que no hayan instituido todavía una divisa única, ¿vale? ¿Entendéis? Estos son grandes categorías, pero luego dentro, claro, no todo el mundo pasa de la libre circulación de trabajo capital a todas las políticas económicas y financieras comunes, ¿vale? Pues es un proceso que va paulatinamente desarrollándose. Entonces, estos son los 4 grandes pasos de la integración económica, ¿vale? ¿Y por qué estudiamos la Unión Europea?
porque es la única entidad que los ha dado todos. Ha ido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, integrando cada vez más la economía de sus países miembros hasta la actualidad, en los que podemos hablar de una unión económica y monetaria plena. Y sobre todo en los países de la zona euro, es decir, los países que dentro de la Unión Europea han adoptado el euro como divisa, la unión es plena, porque incluso los bancos centrales están regidos por las disposiciones que marca el Banco Central Europeo. ¿Vale? Bien, y como os decía, el último apartado, el de unión política o federación, pues es interesante porque supone ya una integración mayor entre los países, pero que implica salirnos ya del ámbito económico y entrar al ámbito político. Y aquí ya estaríamos hablando de pues países que dejan de ser independientes, por decirlo de alguna manera, y se juntan para establecer pues, el resto de políticas comunes. Esto no es nuevo, ya os lo comenté en la primera clase, pero considero que es especialmente importante que os sirva de base para desarrollar el caso práctico. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de una breve historia de la Unión Económica Europea, de Integración Económica Europea. Y para eso, bueno, la verdad es que en el documento de Harvard está bastante bien explicado. Y os quiero poner este vídeo, es verdad que es un poco largo, son unos 10 minutos. Sé que es preferible no poner vídeos tan largos, pero creo que puede ser muy interesante. A ver, despado un segundito. El anuncio, vale, ya está. Hola amigos memoriónicos. Lo voy a poner porque explica muy bien, resume muy bien el proceso de integración europea y además haciendo hincapié en los distintos niveles que he ido mencionando. Entonces, ahora me confirmáis que se escucha. Lo ponemos, que os sirva un poco de guía inicial, como de preparación para leer el caso práctico. Y bueno, pues ahora después comentamos alguna cosa importante, ¿vale? Lo pongo, confirmadme que se ve y se oye. En el vídeo de hoy vamos a contaros la fascinante historia de la Unión Se ve y se oye, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Perfecto, pues vamos con ello. Europea, una entidad única en el mundo que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Un experimento total de cooperación internacional que busca la paz y la estabilidad regional y que ha evolucionado hasta convertirse en una potencia económica y política influyente. Pero, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegaron a unirse esos países enfrascados en conflictos devastadores durante tantos años? ¿Ha sido realmente útil tras su creación? A todas estas preguntas responderemos hoy, así que ponte cómodo. En primer lugar, hemos de irnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa se encontraba en ruinas, tanto física como económicamente, y la devastación llevó a una urgente necesidad de reconstrucción y reconfiguración política. Las cicatrices dejadas por 2 guerras mundiales en menos de medio siglo llevaron a un deseo de paz y estabilidad duraderas. Y además, había una clara conciencia de que la paz solo podría lograrse a través de una cooperación más estrecha entre las naciones europeas. Aunque la verdad es que otra cosa que también influyó mucho fue el precioso dinerito llegado de Estados Unidos a través del Plan Marshall. Este plan no solo proporcionó el soporte financiero necesario para la reconstrucción, sino que también fomentó la cooperación regional como un requisito para recibir dicha ayuda. De esta forma, distintas personalidades importantes de la órbita europea llevarían en sus agendas nuevos discursos que tenían que ver con la unificación de Europa. En 1950, el discurso de Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, presentaría una propuesta para la creación de una autoridad común para el control de la producción del carbón y el acero, tan determinantes en la industria militar, la Declaración Schuman. Esta propuesta llevaría a la creación de una Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, un organismo que se originaría en 1951 con 6 países como fundadores: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Estos 6 países son la semilla de la actual Unión Europea, y a pesar de que la CECA se centraba principalmente en la gestión de la industria, también tenía como función generar un marco de paz, impidiendo que los países entraran en conflicto al estar entrelazados económicamente. De forma natural, después de unos años, la cooperación se extendería más allá del carbón y el acero, y en 1957 se firmaron los Acuerdos de Roma, que llevaron a establecer la Comunidad Económica Europea. Además de la Comunidad Económica Europea, también se estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Recordad que durante casi todo el tiempo del que os hablamos en el vídeo, estamos en el marco de la Guerra Fría.
Bueno, pues la Comunidad Económica Europea pretendía crear un mercado común y coordinar políticas económicas, marcando un paso hacia una integración más fuerte. Y no solo lo conseguiría, sino que durante las siguientes décadas este mercado se haría cada vez más grande y comenzaría a integrar nuevos países. En 1973 la primera ampliación sería llevada a cabo para incluir a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, por motivos económicos. Respecto al último, el proceso fue bastante complicado y la entrada en la Comunidad Económica Europea tuvo bastante oposición interna en el país del fish and chips. Lo mismo pasó con la salida en el Brexit. Otra ampliación se viviría en 1981, esta vez para adherir a Grecia, que acababa de salir de una dictadura. Y es que, ¿cómo no iba a estar la madre política de la democracia occidental dentro de la comunidad? Y llegamos a 1986. ¿Adivináis quién entró en la Unión Europea este año? Pues claro que sí, España, además de nuestros vecinos de Portugal. Al igual que Grecia, tanto España como Portugal se estaban recuperando de regímenes autoritarios y vieron la adhesión a la Comunidad Económica Europea como un sello de aprobación para sus jóvenes democracias. Y además también trajo regalitos, ya que la adhesión trajo consigo fondos de desarrollo significativos para ambos países, lo que ayudó a modernizar sus economías y a mejorar las condiciones de vida de su población. Durante este mismo periodo se firmaría también el Acta Única Europea, que prepararía definitivamente el camino para un único mercado europeo. La idea era mandar al garete el proteccionismo económico de cada país y eliminar barreras técnicas y físicas para crear este mercado. Para ello, se realizaron un montón de reformas institucionales y se cimentó la base para una mayor cooperación en política exterior y seguridad común. El Acta Única Europea fue un paso crucial hacia la creación del verdadero espacio europeo sin fronteras internas, un absoluto hito. Como también lo sería el Tratado de Maastricht en 1992, un tratado que marcó un cambio enorme en la trayectoria de la Unión Europea. Y es que resulta que este tratado introdujo el concepto de ciudadanía de la Unión Europea, otorgando a los ciudadanos de los Estados miembros derechos adicionales, y sentó las bases para la Unión Económica y Monetaria, además de constituir el Banco Central Europeo. Además, con Maastricht también se sentaron las bases para políticas importantes de Tiempos olvidados de éxtasis y de tragedia. Disculpad, no tengo el premium de YouTube. Vale, ya está. cooperación en defensa y justicia. Pero lo más destacado del Tratado de Maastricht fue la creación de la Unión Económica y Monetaria, que allanó el camino para la introducción de la moneda única, el euro. También, la moneda única no solo facilitaría el comercio y la inversión entre los países miembros, sino que también representaría un símbolo tangible de la Unión Europea. Y es precisamente después de Maastricht, en 1993, cuando se empieza a hablar por fin de la Unión Europea, que en sus inicios estaría fundada por los 12 miembros que os hemos comentado. Las estrellas de la bandera no tienen que ver con el número de Estados miembros, sino que en su círculo sobre azul representan la unidad y armonía entre los pueblos europeos. Por cierto, en 1995 empezó a funcionar el espacio Schengen, un espacio que gracias a un acuerdo 10 años anterior libraría a un montón de países europeos de la necesidad de tener controles fronterizos internos en el continente. Ojo, nada que ver con la Unión Europea. Hay firmantes del Schengen que no están en la Unión Europea y miembros de la Unión que no están en estos acuerdos. Para que no lo confundáis. También, en este año, entrarían a formar parte Austria, Finlandia y Suecia. A partir de los siguientes años la cosa empezó a acelerarse mucho y se empezó a integrar a un número mayor de países. Con el Tratado de Ámsterdam se mejorarían las instituciones de la Unión Europea y con el Tratado de Niza en 2001 se modificaría el sistema de votación en el Consejo, haciéndolo más representativo. En 2004 se viviría una gran ampliación que admitiría a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Un poco más tarde, en el año 2007, también entraría a formar parte Bulgaria y Rumanía. Pero no todo iba a ser color de rosas, y las cosas se iban a poner un poco feas. Primero, la negativa de franceses y neerlandeses rechazó en referéndum la Constitución Europea, en la que la Unión Europea hubiese avanzado hacia la integración política. En el otro lado del charco, la quiebra de Lehman Brothers inició en Estados Unidos una crisis económica de escala mundial. Así es, la Unión Europea llegó a la crisis financiera mundial de 2008, una crisis que tuvo un impacto particularmente severo en los países de la zona euro. Hablamos, como no, de Grecia, Portugal, España e Italia, que son conocidos como los PIGS.
Estos países se enfrentaron a altos niveles de deuda, déficits presupuestarios enormes y, en definitiva, a una caída de sus economías. Grecia fue el caso más duro, y es que resulta que Grecia había ocultado la verdadera magnitud de su déficit presupuestario, algo que llevó a una desconfianza total en los mercados financieros sobre la capacidad de Grecia para pagar su deuda. Esto resultó en un aumento de los costes de endeudamiento para el país y puso en duda la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La crisis también desencadenó una serie de medidas de austeridad en los países afectados, que incluyen recortes en el gasto público, aumentos de los impuestos y reformas estructurales. Estas medidas, aunque fueron necesarias para estabilizar las finanzas, tuvieron un coste social muy significativo, incluyendo un aumento en el desempleo y protestas públicas. Aquí en España, por ejemplo, las medidas de austeridad que fueron llevadas a cabo por los gobiernos del momento llevaron a una desconfianza brutal en el sistema político, y fueron una de las razones políticas de la aparición del movimiento 15M. El siguiente reto que tuvo que afrontar la Unión Europea tras la crisis del euro llegó años más tarde, en consecuencia de la dramática situación que vivían los países de Oriente Medio y África. Estamos hablando de la crisis migratoria que empezó en 2015 y que es algo que a día de hoy sigue afectando en un montón de frentes distintos. En aquel momento, un número sin precedentes de refugiados y emigrantes, principalmente de Siria, Afganistán e Irak, llegaron a Europa, huyendo de conflictos y persecuciones. A día de hoy, la lista de países de procedencia de los refugiados ha aumentado notablemente, con países como Sudán, Nigeria o incluso países de Latinoamérica como Venezuela. Además de refugiados de guerra, las fronteras de la Unión Europea también son atravesadas por muchas personas de países africanos que buscan mejorar sus pobres condiciones de vida. A pesar de que la Unión Europea ha buscado cooperar con países del norte de África para controlar la migración ilegal a través de acuerdos de repatriación en el control fronterizo, la cosa no llega a funcionar y se ha terminado por vivir muchos episodios dramáticos que han llevado a la muerte de personas en el Mediterráneo. La integración y protección de este tipo de inmigración y la gestión de las fronteras con países como Marruecos o Turquía todavía es una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea. Una unión a la que ya no pertenece el Reino Unido. Tras un proceso bastante largo que empezó con un referéndum en 2016, Reino Unido consiguió abandonar la Unión Europea. Esto fue en diciembre del 2020. Las negociaciones del Brexit fueron difíciles tanto internamente como entre Reino Unido y la Unión Europea, y se recrudecieron especialmente con la cuestión de Irlanda del Norte, que al final se ha mantenido en el mercado de la Unión Europea para evitar una frontera dura en Irlanda y no resucitar problemas del pasado. Aún es pronto para poder valorar las consecuencias a largo plazo del Brexit, pero es cierto que a corto plazo las consecuencias económicas fueron negativas. La libra pegó una buena bajada y se generó un marco de incertidumbre económica en el Reino Unido. Eso sí, el Brexit fue un estímulo claro para que la Unión Europea reevaluara su situación y se fortaleciese en bloque para acometer nuevos retos. Por otra parte, muchos ciudadanos del Reino Unido que vivían en la Unión Europea y a la inversa tuvieron problemas respecto a su estatus legal. También se vivió un clima de inestabilidad política al que no ayudó nada la llegada de la pandemia del coronavirus. Por supuesto, como en todo el mundo, la Unión Europea también tuvo que hacer frente al cataclismo de la pandemia. A pesar de que la Unión sí que coordinó ciertos aspectos sanitarios, la mayoría de la gestión sanitaria fue llevada a cabo por los distintos países de forma nacional. De esta forma, la respuesta en cuanto a las medidas de contención y a la administración de las vacunas fue muy diferente entre los distintos países. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea respondió a posteriori con una serie de medidas sin precedentes para abordar tanto la crisis sanitaria como sus repercusiones económicas. Esto incluyó la relajación de las reglas fiscales para permitir un mayor gasto público por parte de los Estados miembros, la creación de un fondo de los famosos Next Generation EU para impulsar la recuperación económica y la estrategia conjunta de vacunación para asegurar el acceso equitativo a las vacunas para todos los Estados miembros. Y si el horno aún no estaba para bollos, a la Unión Europea le quedaba por vivir una guerra en su continente, el conflicto ruso-ucraniano. Esta guerra ha llevado a la Unión Europea a condenar las acciones rusas y a imponer sanciones económicas y de movilidad al país de Putin, mientras que también ha sido la causa del envío de ayuda humanitaria y apoyo militar a Ucrania. Lamentablemente también ha originado otra ola más de refugiados, en este caso provenientes de Ucrania. Además, la guerra ha puesto en relieve la gran dependencia de energía externa que tiene la Unión Europea, especialmente de gas natural, y ha llevado a la necesidad de buscar otras fuentes de energía y mejorar en la transición hacia las renovables para los países integrantes. Para finalizar, os diremos que los retos que tiene por delante la Unión Europea pasan por
1. Mejorar su política de inmigración y refugiados, aprovechando la necesidad de fortalecer las pirámides poblacionales de muchos países emergentes. 2. Lograr la independencia energética, acelerando su transición hacia una economía sostenible. 3. Gestionar la relación con Rusia y poder equilibrar una postura firme contra la agresión, buscando a la vez la estabilidad. Y 4. Superar los desafíos políticos que están apareciendo en muchos de los países integrantes, relacionados con el ultranacionalismo y la aparición de movimientos antidemocráticos. ¿Y vosotros qué pensáis? Bien, bueno, este era un poco el vídeo. Está muy bien, es así de forma gráfica, te explica el proceso de integración económica desde los primeros acuerdos de cooperación en materia industrial hasta la última estrategia de fondos Generation Next, de fondos Next Generation EU, que básicamente es un endeudamiento conjunto de la Unión Europea, pues, para financiar la recuperación económica. Y bueno, pues sirve un poco de introducción para que podáis leer el caso práctico Harvard. Y bueno, colgaré el enlace también en los 20 minutos por si alguien, el foro 10 minutos, por si alguien quiere verlo de nuevo. Y bueno, os servirá un poco pues de introducción para leer el caso Harvard y tener un poco más frescos y de forma un poco más gráfica, bueno, por los principales hitos en este proceso de integración económica europea. Aquí tenéis el resumen, todo empieza con ese acuerdo de CECA, del Tratado de París tras la Segunda Guerra Mundial, pues un poco para administrar los fondos Marshall y para integrar un poco la industria de los países. Pero el pistoletazo de salida real de la Unión Europea se da en el año 1957 con el Tratado de Roma, en el que se crea la Comunidad Económica Europea. Aquí es cuando empezamos a hablar de una unión aduanera y de un mercado común, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos hablando de libertad de flujo de bienes y servicios y además de un arancel único. Claro, en este marco de integración económica y de pujanza también coincide con la dorada del crecimiento, pues vemos que nuevos países pues intentan incorporarse a la Unión Europea. Habíamos hablado pues de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, más adelante Grecia, Portugal, España, y vemos cómo esta integración pues propicia, por ejemplo, la suscripción del acuerdo de Schengen, que va eliminando progresivamente las fronteras internas, aunque no entre todos los países de la Unión Europea. Ahora lo veremos. Otro hito clave es el año 1986 con el Acta Única Europea, en el que se sientan las bases de lo que va a ser el mercado interior, el mercado único de la Unión Europea. Es decir, en el que además de la libertad del flujo libre de bienes y servicios, vamos a hablar también de libre circulación de capital y de trabajo. ¿Vale? Que hasta entonces pues no existía porque estábamos limitados a estos primeros niveles de integración económica. Creación de la base del mercado interior y de la Unión Europea. Un paso más se da unos años después con el Tratado de Maastricht, en el que ya hablamos, también se conoce como el Tratado Fundacional de la Unión Europea, porque ya dejamos de hablar de Comunidad Económica Europea para hablar de Unión Europea, porque ahora sí, con el Tratado de Maastricht, ya empezamos a hablar de, por fin, un mercado único. Es decir, aparte de un mercado único, pues estamos empezando ya a hablar, ahora sí que sí, de una unión económica y monetaria. Es decir, una unión en la que los países comparten todas las decisiones y todas las políticas, o la gran mayoría, en materia económica, financiera y monetaria. Claro, unos años después, bueno, junto con el Tratado de Ámsterdam, que es más de carácter político, empezamos a hablar ya de la zona euro, empezamos a hablar ya de la unión monetaria con el Tratado de Niza. Y, sobre todo, en el año 2002, con la entrada en vigor del euro, que poco a poco pues, han ido adoptando una gran parte de los países de la Unión Europea. Tenemos nuevas integraciones, nuevas incorporaciones de países europeos a la Unión Económica y Monetaria cercana ya a la Unión Política, pero, sin embargo, en el año 2004 tenemos el gran fracaso de la Unión Europea en la década de los 2000, que es la Constitución Europea, que habría supuesto, como decía el vídeo, un gran adelanto hacia la unión política. Principalmente en Francia y en Países Bajos, la población rechaza en referéndum la Constitución Europea y, por tanto, pues la integración europea se limita a la unión económica y monetaria, ¿vale? No se da ese paso adicional que habría supuesto integrar también decisiones políticas
y decisiones pues, en materias distintas de la puramente económica y monetaria. Y bueno, el último de los grandes tratados de la Unión Europea es el que se conoce como Tratado de Lisboa, que profundiza todavía más en la unión económica y monetaria. Y bueno, al mismo tiempo, pues ante la imposibilidad de suscribir una Constitución Europea, pues incorpora compromisos también pues, de carácter medioambiental, laboral, político, pero siempre limitado por la soberanía de los países que mantienen pues, competencias, digamos, no exclusivas, pero competencias principales en estas materias que no son puramente económicas. Tenemos las últimas adhesiones, pues Croacia, Bulgaria, Rumanía, y bueno, el otro gran fracaso de la Unión Europea, junto con la Constitución Europea, como mencionaba el vídeo, es que Reino Unido en el año 2016 vota salir de la Unión Europea. El Brexit vence en ese referéndum nacional que se efectúa 4 años después con la salida efectiva de Reino Unido, uno de los países fundacionales de la Unión Europea, pues abandona este proyecto de integración económica. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un breve resumen, lo tenéis más profundizado en el caso práctico, junto con pues, cómo este proceso de integración económica ha ido acompañado de un desarrollo económico, de una mayor productividad, de una mejor calidad de vida de los ciudadanos, de más oportunidades y bueno, pues al final son los grandes beneficios que hemos hablado siempre desde el principio de la asignatura de pues, la integración económica y del comercio internacional. Bien, en esta diapositiva podéis ver que bueno, pues la integración europea no se limita solamente a la Unión Europea, sino que hay pues distintos acuerdos, distintos mecanismos que incluyen a unos países y otros que pues no han suscrito todos los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, en azul clarito y en azul clarito tenéis la Unión Europea y además en azul oscuro los países que dentro de la Unión Europea forman parte de la Unión Monetaria porque han adoptado el euro como divisa. Entonces, bueno, por ejemplo, veis como Polonia, República Checa, Suecia, Hungría, Rumanía, Bulgaria mantienen todavía sus divisas y no forman parte de la Unión Monetaria, no forman parte de la zona euro. Igualmente veis el espacio Schengen, veis pues que hay algunos países que formando parte de la Unión Europea no forman parte de esta libertad de movimientos, de esta unión de libertad de movimientos, y al mismo tiempo vemos que hay algunos países como Islandia, Noruega, que no siendo parte de la Unión Europea han adoptado este tratado que permite que elimina las fronteras para el libre movimiento de personas dentro del continente europeo. Otro organismo importante es el Consejo de Europa, que es una organización que incluye a otros países que ni siquiera forman parte de la Unión Europea o del espacio Schengen o de la eurozona, como por ejemplo podemos hablar Ucrania o los países del Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, que pretende, el Consejo de Europa es un organismo internacional que tiene como objetivo pues, promover la democracia, los derechos humanos y los valores sin suponer una integración política o económica entre sus miembros, ¿vale? Tenemos, por supuesto, la Asociación Europea de Libre Comercio, que es este organismo que pretende ser un equivalente a la Unión Europea para los países del continente que no forman parte de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, que además estos tres últimos, Islandia, Noruega y Liechtenstein, confortan el espacio económico europeo, ¿vale? Entonces, bueno, con estos países la Unión Europea mantiene un acuerdo de libre comercio pues con un contenido pues muy amplio y de manera que tanto la zona EFTA como la Unión Europea pues aunque no forman parte de una misma unión económica y monetaria sí que han alcanzado un nivel de integración por lo menos de zona de libre comercio, ¿vale? Y por último, además, la Unión Europea ha incluido en su unión aduanera a Turquía. Como sabéis, Turquía durante muchos años ha estado en el proceso de estado candidato a formar parte de la Unión Europea y aunque ese proceso pues lleva bastantes años ya parado, no se han dado más pasos, sí que al principio se le permitió formar parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Es decir, forma parte del arancel único y tiene un único arancel con los países de fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, la integración en Europa es muy compleja, alcanza muchos niveles
Lo que a nosotros nos interesa, lo que os interesa a vosotros del punto de vista del caso práctico, es analizar la integración económica, aunque alguna de las preguntas está relacionada también con cómo esta integración económica va de la mano con una mayor multilateralismo político y una relación más profunda entre los estados. Es muy habitual que las relaciones diplomáticas entre los países empiecen por interés económico y poco a poco se vaya profundizando también en relación política, cultural, pero acompañando o siendo incentivada por ese interés económico común. Bien, puesto que nos interesa especialmente la integración económica de la Unión Europea, bueno, pues tenéis aquí algunas pautas macroeconómicas, algunas orientaciones generales de política económica de la Unión Europea, que bueno, son las orientaciones suscritas en el año 2005 y que siguen bastante en vigor, ¿no? Pues garantizar la estabilidad económica, proteger la sostenibilidad, promover una asignación de recursos eficiente, bueno, pautas macroeconómicas, extender y profundizar el mercado interno, promover una cultura más empresarial y crear un ambiente pues, más favorable para las pymes, en general un catálogo de unos principios programáticos que tienen como objetivo pues, profundizar en la integración económica y sacar el máximo valor, el máximo rendimiento a esta mayor conectividad europea. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, salvo que tengáis alguna pregunta, vamos a dar por concluido la presentación, así el marco teórico que os sirva para estudiar y profundizar en el caso práctico. Y ahora os voy a enviar a salas, vamos a hacer, pues si estáis 20 conectados, pues vamos a hacer 3 salas, yo creo. Sí, vamos a hacer, sí, adelante, Linda. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí en Hola. Colombia, buenos días. Aquí buenas tardes. Bueno, hola, Linda, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Adelante. gracias. Es que, bueno, no sé, he leído pues literatura frente al tema de la Unión Europea y bueno, específicamente quería preguntar sobre la Organización Mundial de Comercio, porque pues tanto en el, digamos, en lo que el material que tenemos, como en lo que has explicado, pero pues yo lo he visto en diferido y mi duda es relacionado como el vínculo de la OMC con la Unión Europea, porque entiendo que frente a las reglas y demás principios y objetivos de la OMC, pues no está como contemplado lo que son las uniones aduaneras y las zonas libres de comercio. Digamos, no lo tengo claro. Digamos que la Unión Europea es como algo diferente o no se sujeta a los principios de la OMC o lo hace respecto a determinados tipos de acuerdos. Es como mi pregunta concreta. Sí. Gracias. Mira, te respondo a esta pregunta. Es cierto, imagino que va por ahí tu pregunta, que la OMC, entre sus principios fundamentales, se encuentra la igualdad en el comercio internacional. Es decir, no se permiten, desde el punto de vista del comercio internacional, no se permite discriminación. Tú no puedes beneficiar a unos países, ofrecer unas condiciones más beneficiosas a unos países y perjudicar, por el contrario, a otros. Caso paradigmático, lo que está haciendo ahora mismo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso va totalmente en contra de los principios generales de la OMC. Sin embargo, hay una excepción a ese principio, que son los acuerdos de libre comercio. Es decir, para la OMC, este principio, que es fundamental, se puede incumplir y es muy recomendable incumplirlo cuando se suscriben acuerdos de libre comercio, acuerdos que promueven la integración económica. ¿Por qué? Porque gracias al proceso de integración de la Unión Económica, de la Unión Europea, la Unión Europea se ha convertido en un único bloque, en un único país. Entonces, cuando el resto de países del mundo comercian con la Unión Europea, comercian con unas mismas normas con 26 estados. Entonces, eso es para la OMC es una maravilla, o sea, porque eso es la mejor forma de explotar los beneficios del comercio internacional, reducir al máximo los aranceles. Para la OMC, el escenario ideal del mundo en el futuro es que todo el mundo se convierta en una unión económica. Es decir, que no haya ninguna barrera al comercio internacional. Que haya libertad total de circulación de bienes y servicios, de trabajo y capital.
Ese es el sueño, es el objetivo, pues eso, el objetivo idealizado de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la OMC mantiene una excelente relación con la Unión Europea y no solamente está a favor de su política de integración económica, sino que la promueve como ejemplo para el resto del mundo. Porque cuantas más uniones europeas hay en el mundo, más va a promoverse el comercio internacional. Porque en lugar de negociar con cada uno de los países que integran pues, estas uniones, se negocia en bloque y se comercia en bloque, que es mucho mejor que ir comerciando con cada uno de los países por separado. ¿Vale? Entonces, la OMC no solamente está totalmente a favor, sino que promueve este tipo de integración económica. La OMC le dice a Mercosur, Mercosur, avanza en tu proceso de integración económica. Empieza a trabajar ya en la libre circulación de capital y de trabajo. Intenta explorar la posibilidad de una divisa común. La OMC le dice a los países africanos, avanzad en vuestros acuerdos de libre comercio, avanzad, cuanto más mejor, ¿vale? Porque esta excepción al principio de no discriminación lo que favorece es efectivamente un mayor volumen de comercio internacional en el mundo, ¿vale? Gracias, sí, señor. Perfecto. Bien, pues entonces, os voy a enviar a grupos pequeños, estaréis pues unos 15 minutos más o menos, y en estos 15 minutos lo que quiero que hagáis es, quiero que hagáis dos cosas. Bueno, aquí había puesto una serie de preguntas, pero no os da tiempo a hacer tantas, entonces, bueno, quiero que os limitéis a identificar en algún acuerdo regional de vuestro entorno, ¿vale? Pues, no lo sé, pues Mercosur o la Alianza del Pacífico, para los que seáis, pues, si estáis viendo alguno de Chile o de Perú, En vuestro entorno, identificad el equivalente a la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuál es la asociación económica, el acuerdo de libre comercio o el bloque económico equivalente a la Unión Europea? Y que comparéis el nivel de integración de la económica de la Unión Europea con con el bloque que elijáis, ¿vale? Entonces, pues, oye, nosotros nos hemos quedado ahora mismo estamos en la unión aduanera. Hemos conseguido crear un arancel común y estamos ahora pues trabajando cada vez más en permitir la libre circulación de capitales, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que seáis un poco analíticos de vuestro bloque y ya que la Unión Europea ha alcanzado pues, el último estadio de integración económica, que es la Unión Económica y Monetaria, pues ver el bloque de vuestro entorno en qué nivel está. ¿Vale? Entonces, bueno, comentáis ahora entre vosotros y si sois de distintas regiones, pues cada uno comenta un poco su bloque y lo que opináis. Y cuando pasen estos 15 minutos, os traeré de nuevo a esta sala y comentamos un poco las conclusiones, ¿vale? ¿Para qué sirve este ejercicio? Pues para que profundicéis e integréis un poquito mejor, valga la redundancia, los niveles de integración económica que os servirán para trabajar en el caso práctico, ¿vale? Entonces voy a crear salas para grupos pequeños, un segundito, voy a asignar una... Ah, bueno, mira, se ha reducido el número de participantes. Entonces, pues voy a hacer solamente dos salas, ¿vale? Venga, las creo y dentro de 15 minutos os traigo aquí de vuelta, ¿vale? Venga, vamos a ello. Vale, ya estamos aquí todos otra vez. Bueno, ha sido cortito, han sido apenas 15 minutillos, pero bueno, nos ha servido quizá un poco para hacer un pequeño análisis en grupo pues, del nivel de integración económica de algún organismo equivalente a la Unión Europea en vuestra región. ¿Algún voluntario que quiera comentar? Adelante, Juan Felipe. Juan Bueno, Felipe, ¿cómo sí, estás, Pablo? perfecto, Eh, adelante. bueno, nosotros, el grupo en el que estuvimos, pues los que nos logramos comunicar, porque creo que algunos estaban ocupados trabajando, somos de Latinoamérica.
¿no? Entonces nosotros estuvimos revisando lo que fue el acuerdo del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Entonces estábamos viendo que directamente, pues en la Alianza del Pacífico se ha logrado llegar a, espérame que acá tengo la tabla, a Sí. una zona libre de comercio, ¿no? Ya logran zona libre de comercio de bienes y están como tratando de lograr una zona libre de servicios, de comercio de servicios. Y en cuanto al Mercosur, se ha logrado a una unión aduanera no completa, porque en términos de fiscalidad y de, acá lo tenía, de fiscalidad y de, permíteme, Sí. de, sí, una unión aduanera imperfecta por términos de, no lo alcancé a encontrar, pero el caso es que era por términos de fiscalidad, como de que cada nación y aranceles que cada nación impone en términos de países externos al Mercosur. Entonces, que ahí O todavía no sea, han logrado regular. no se ha conseguido alcanzar todavía un único arancel. Se está trabajando. Exacto. Según tengo entendido, lo que pasa con Mercosur es efectivamente que las bases teóricas de la Unión Aduanera están ya establecidas, se han suscrito los acuerdos, pero el proceso de implementación es gradual y todavía no se ha alcanzado un arancel único en la totalidad de los productos. Y este es el motivo por el que pues, todavía no se ha alcanzado una unión aduanera. Vale, y una pregunta, Juan Felipe, o algún otro miembro de vuestro grupo. ¿Hay planes en Mercosur o en la Alianza del Pacífico de profundizar? Es decir, de alcanzar, por ejemplo, un mercado común, de promover el libre intercambio de capitales, o sea, la inversión o de trabajo. Se supone que sí, tanto la Alianza del Pacífico como el Mercosur, que han dicho que los principales problemas de no lograr esa integración es que cada vez cuando se van a como a dar el paso, hay un cambio de gobierno con los países que están integrados. Entonces eso retrocede y sobre todo acá en Latinoamérica es muy visto que se cambie de izquierda a derecha o centro y eso cambia totalmente La los postura, acuerdos. ¿no? Sí. Sí, y en esa misma línea lo que pasa también es que países que inicialmente estaban de acuerdo porque sus gobiernos eran de un signo político parecido, a la hora de tomar estas decisiones y de implementar estos nuevos niveles de integración económica, cuando cambia el gobierno y ahora los gobiernos son de signo político contrario, pues rompen esos acuerdos y dejan de avanzar en las negociaciones. Efectivamente, es uno de los grandes problemas, es una de las grandes dificultades cuando hablamos de integración económica, porque, claro, integración económica es un tema económico, pero que se toma que se ejecuta mediante decisiones políticas. Al final son acuerdos que se tienen que suscribir, los acuerdos los tienen que firmar, los tienen que ratificar los congresos o los parlamentos de los estados, los tienen que firmar por los gobiernos, los tienen que promover el órgano ejecutivo de cada país. Entonces, aunque es una decisión económica, pues al final está siempre muy influida por consideraciones políticas e ideológicas. Vale, perfecto, Juan Felipe. Pues nada, cuando estéis trabajando en el caso práctico en la Unión Europea, pues ya sabéis, tenéis que realizar estos mismos análisis, profundizar un poco más en cómo ha ido la Unión Europea alcanzando estos niveles de integración económica y en base a esos niveles de integración económica, pues responder a las preguntas que plantea el caso práctico. Perfecto, ¿Algún muchísimas integrante del otro gracias. grupo que quiera comentar algo adicional? No es obligatorio, ¿eh? Vale, bueno. Perfecto, pues nada, en tal caso, no sé si tenéis alguna otra pregunta de lo que sea relacionada con el caso práctico. Si no es así, damos por concluida la sesión. Dejo un minutillo para ver si tenéis alguna pregunta. Nada, perfecto, todo claro entonces. Vale, pues nada, mucho ánimo con el trabajo. Acordaos que tenéis el foro Pregunta a tu profesor José Jaime, él es la persona que hará las correcciones, yo no soy profesor corrector. Entonces, bueno, cualquier duda se la podéis plantear a él. Aunque bueno, él conoce estas directrices y va a seguir la rúbrica y va a seguir las instrucciones, que al final es lo importante. Vosotros ceñíos a las instrucciones, eso es lo más importante. Yo os doy aquí orientaciones sobre cómo encararlo, sugerencias en cuanto al contenido, pero lo importante es que sigáis las instrucciones y que, bueno, de alguna manera intentéis mantener los criterios de la rúbrica.
¿Vale? Perfecto, muy bien, pues nada, es verdad que esto es una clase un poco diferente, espero que os haya parecido interesante. El lunes ya retomamos las clases normales de 1 hora, avanzamos con el siguiente temario, con el siguiente tema que, si no me equivoco, es la globalización. Perfecto, pues nada, buena semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber participado y nada, que tengáis una feliz tarde, un feliz día a los que estéis en el otro lado del charco. del Un chat. saludo. Hasta luego, gracias, profe. Gracias. Adiós.